recibir a nuestro entrevistado de esta jornada de hoy. Estamos aquí en la mesa de 8M con el senador electo. ¿Cómo le va, Pedro Bordaberry? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. ¿Va a ir a ver Uruguay? Sí, voy seguro. Hay que ir, porque es un partido complicado, porque después jugamos con Brasil de visitante. Sí. Entonces, de esos 6 puntos tenemos que por lo menos estar en los 3, y el del estadio es fundamental. Sí. Así que tenemos que ir todos a alentar a la selección, a Valverde y compañía. Vuelve Bentancur, que se levanta la... Usted es un hombre vinculado al fútbol. ¿Qué opinión le merece todo lo que pasó con Suárez, lo que dijo después, el tema Bielsa? Esas cosas que pasan en el fútbol. Yo creo que el fútbol tiene determinados códigos, que esas cosas se abran en el vestuario. Y quizás habría que haberlo hablado ahí. Sé que los actuales referentes de la selección se juntaron con Bielsa en el vestuario y hablaron del tema, y ahí se aclaran las cosas. ¿No estuvo bien Suárez? No, Suárez es un capo. Sí. ¿Quién va a cuestionar a Suárez? Soy hincha a muerte de Suárez. Me parece que es un tipo... Ha tenido una vida de película, ¿no? Ha tenido una vida. Si es una película, la vida de Suárez, decís, no, esto no puede ser verdad. Sí, es verdad. Cómo empezó a jugar, se fue atrás de la novia que se fue a vivir a Europa, fue a jugar en Europa para eso, se casó. Lo que le pasó en la carrera, se lesionó, subió, lo suspendieron, volvió. Es una vida de esas de novela. Algún momento alguien la escribirá va a llegar. O tendremos una serie de Netflix. Seguramente alguien ya la debe estar pensando. Sí. Bueno, hablemos de política. ¿Qué evaluación hace de lo que fueron las elecciones? Bueno, ya estamos en carrera hacia el balotaje, teniendo en cuenta que su lista fue la más votada dentro del Partido Colorado. Yo creo que ser la lista más votada no es un hecho que importe ahora. Lo que importa es lo que vas a hacer ahora. Porque tener muchos votos, que por suerte tuvimos, lo que sobre todo te da muchas obligaciones. Yo siento como que la gente confió en uno, ¿viste? Y entonces tenés la obligación de responderle y la obligación de ayudar a que el país camine. En este caso, la nuestra es que Álvaro Delgado sea presidente, que lo estamos apoyando a muerte, pero va por ahí. De repente sí, te digo, yo lo dije cuando anuncié que retornaba, que yo venía a ayudar, venía a tratar de trabajar en la parte de los acuerdos, que todos los partidos políticos tenían cosas muy buenas y que había que trabajar sobre eso. Y noto quizás una virulencia hoy en el sistema político que no es bueno, ¿viste? Sé que la pasión de la elección y el enfrentamiento tiene eso, pero ¿viste? Cuando alguien habla bien del otro, enseguida te saltan una cantidad de gente que te dice eso es malo, ¿viste? Está haciendo referencia a lo de Lustenberg. Igual yo lo escuché a usted ayer hablando también de Jorge Díaz. Sí, yo en realidad no lo propuse para nada, Jorge Díaz, ni lo voy a proponer, ni creo que tenga que ocupar un cargo, te aclaro. Y es más, dije que me parecía que estaba equivocado Jorge en una cantidad de cosas, entre otras cosas a quién votaba, porque vota Orsi, o sea que está equivocado. Pero eso ocasionó, en el caso de Lustenberg, otro, también una cantidad, una virulencia. Es decir, ¿por qué vos no podés decir que el otro es bueno? O que el otro tiene gente buena, ¿viste? Yo ojo, no quiero que gane Orsi, ¿no? No debe haber nadie que quiera más que yo que gane Álvaro Delgado, eso no tengas ninguna duda. Pero lo dije el día que volví, dije, el Uruguay es una democracia estable, con partidos con muy buenas propuestas, que hay más coincidencias que las que pensamos que hay. Quiero volver a trabajar en las coincidencias y no las diferencias. Y a veces en estos momentos es como que si trabajas en las coincidencias te señalan, ¿viste? Y no nos damos cuenta que el pueblo uruguayo, como votó el domingo pasado, nos ordena ir a las coincidencias. Porque no hay mayorías en diputados. Ni en diputados ni en el Senado. No hay mayorías. Entonces te está obligando necesariamente el pueblo con su voto a decir, buscar coincidencias sí más allá del Frente Amplio y más allá de la coalición republicana. Es el mandato del pueblo. Pero bueno, de repente hay que empezar a hablar eso después del 24. Usted dijo que las mayorías están sobrevaloradas. ¿Qué significa eso? No, lo que digo es que la Constitución está diseñada para que no hayan mayorías. Si vos lees la Constitución, nuestro sistema es un sistema semiparlamentario, semipresidencialista. Es decir, ¿qué es lo que prevé?
que el Poder Ejecutivo nombra a los ministros, pero el Parlamento puede censurarlos por mayoría. Y el presidente puede respaldarlos o no. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Hay un sistema de contralor a través de la interpelación y la censura del Parlamento. Ese sistema no funcionó en los últimos 20 años porque el que estaba en el gobierno tenía la mayoría parlamentaria, en los 15 años del Frente Amplio y en los 5 de la coalición republicana. Pero antes de eso, te digo, cuando yo fui ministro, éramos minoría. Y no era un drama, el país funcionaba. Y a veces te llamaba al Parlamento y te decía, che, ministro, te censuro, y el ministro se iba para la casa. Porque de eso se trata. Hay algunos países, caso de España, para decirte algo, si vos no tenés la mayoría parlamentaria, no podés gobernar, no podés ser presidente del gobierno. Y no es un drama, es la democracia y nuestra Constitución funcionando. Y nos tenemos que habituar a eso, que es lo que se viene. Usted hablaba recién de la importancia de las coincidencias, y obviamente que siempre coincidir es fundamental, y más cuando se trata de una coalición en la cual hay que coincidir justamente para que tenga fuerza o fortaleza y enfrentar a la oposición para obtener la presidencia de la República. Sin embargo, fue muy cuestionado Ojeda cuando habló de un cogobierno colorado blanco, dejando de alguna manera, por lo menos en el ideario popular, como que los partidos de menos votación quedaban un poquito por fuera, cuando en realidad también son necesarios para esa coincidencia de fortaleza. Yo creo que es un tema semántico y Andrés lo aclaró y yo lo aclaré también. Es muy claro. Nadie dijo un cogobierno sin el Partido Independiente, sin Cabildo Abierto y sin el Partido Constitucional Ambientalista. Dijo un cogobierno entre todos. Lo que pasa es que como no aclaró que era entre todos, se puede haber interpretado que era entre dos. De vuelta, es un tema semántico y las sensibilidades que hay hoy llevan a ese tipo de cosas. Mínimas Entonces, cosas, tenés que aclararlo. Bien. A ver, yo lo dije, terminó el discurso y yo no iba a hablar y hablé y dije, es muy importante el Partido Independiente, porque lo es. Pablo Mieres ha tenido una gestión impecable en el Ministerio de Trabajo. Terminamos con 100.000 puestos más de trabajo, de empleo, 100.000 puestos más pese a la pandemia y la sequía, que lo que había en 2019. Terminamos con una recuperación del salario real respecto al 2019. ¿Cómo te vas a privar de eso? Es imposible. Guido Manini Ríos ha tenido especial foco en problemas muy importantes de la gente, en el endeudamiento, un foco en los que menos tienen. ¿Te vas a privar de eso? No. Luz es un abogado reconocido, constitucionalista. Sí, todo es importante, no es uno u otro, es todo. Lo que pasa es que en esta sensibilidad que hay, tenés que cuidarte cada cosa que decís, y la verdad que yo le había perdido el entrenamiento después de estar lejos de eso. Ayer estaba leyendo en la red social Twitter y hablando de lo que es la campaña en redes sociales, ¿no? Que usted vio una época donde no existían, ahora encontramos las redes sociales que son muy importantes en las campañas. Sí. Y ayer estaba leyendo justo, capaz que lo tenemos, un tuit de Óscar Andrade que decía, festejan pero, la lista de Delgado perdió la interna de su compañera de forma Ripoll, sacó apenas 5.000 votos. Ojeda gastó mucho, pero marchó con feo con Bordaberry. Manini se desplomó y Mieres, bueno, solo le queda que puede seguir usando la consigna de acá para arriba. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Cómo se transformó las redes sociales en parte importante de la campaña, no? Y después que quizás alguno me imagino que ya le va a contestar, ¿no? No, a ver, las redes, no tenés que decir todas las redes sociales, porque he aprendido que depende de la red social, sí, ¿no? Esta red social es una cloaca, sí, no, directamente. Es donde algunos, en lugar de gastar en el psicólogo, se desahogan ahí, ¿no? Y se dedican a insultar al otro y a decir las cosas. Se ve que alguien está en la casa y dice, ¿cómo me saco? Hoy tuve un mal día, entro ahí. Después tenés Instagram, claro, donde está bueno, se intercambia de otra forma, tiene más fotos, más cosas que haces. Después tenés TikTok, que son los jóvenes, y que te tenés que adaptar. Pero en este caso... Entonces, sí. Y después tenés otra más, Facebook, donde ya está, creo que la gente mayor, es más, es más una cosa social. Es como pero en la esta sociedad. Es muy utilizada por los políticos. Esta es utilizada políticamente para atacar y atacar y esas cosas. Esto que hace Andrade,
A ver, después a mí lo que me choca, que un tipo te dice una cosa por ahí, y después te lo encontrás mano a mano, y yo te juro, cuando me veo que me dicen esas cosas, digo, pa, ¿esta qué me dijo? Y viene y te dice, opa, ¿cómo andamos? Bueno, pero es parte del juego político también, ¿no? No, ¿qué juego? Yo no juego a la política, yo trabajo en serio en la política. La política no es un juego, la política es hacer funcionar al Uruguay. La política es tender puentes y lograr cosas. Lo que pasa es que si se agarraran las manos cada vez, Graciela Bianchi y Sebastián da Silva estarían peleándose con todo el Uruguay. Está bien. No, pero a mí cuando me pasa esto, le digo a la persona, che, me dijiste esto y no es cierto. Y lo digo, porque tampoco me lo voy a quedar y ser un falso. Esa es la verdad. Y le digo, pese a lo que me dijiste, voy a tratar de buscar un acuerdo. Porque de eso se trata. Yo si llevo la cuenta de las cosas que me han dicho a mí, no podría estar en la política, ¿no? Porque, a ver, de mí han dicho muchas cosas. Tengo un amigo de hace 40, 50 años que me dice, no entiendo. Él tiene una lista de los que yo debo odiar. Ah, tiene una lista. Claro. Su Y amigo. ¿cómo hablaste con ese? No, porque no te acordás que tal día te dijo tal cosa. Y te juro, yo me olvido. Mejor olvidar. Porque, a ver, ni en política ni en la vida podés crecer a partir del rencor. No podés. Y por eso en el uso de estas cosas, esto que hace Andrade, que le pega la barrera a todo el mundo, yo qué tendría que decir, che Andrade, ¿y vos cómo votaste? Rinde- el MPP rinde te más atendió, esto. y el MPP te Sí. atendió a vos y le contesto y todas esas cosas, y vos, ¿qué pasa? Te tiraste contra él y vos Andrade perdiste la papeleta del sí, seguís insistiendo, vas a nacionalizar las... No, ¿y qué ganamos? Pero ¿Qué ¿será que- gano yo diciendo eso? No, Andrade, te tiendo la mano para construir el Uruguay que todos necesitamos porque nadie tiene mayoría y espero poder hacerlo a partir del año que viene en el Parlamento. Eso es lo que le digo, y se lo digo desde el corazón. Hay una cosa más profunda, que es como vos entendés la sociedad y la vida. Andrade, que es del Partido Comunista, cree en la lucha de clases. Él está luchando contra una parte de la sociedad. Esa es su concepción. Su concepción de la vida filosófica, Hegel, Marx, Partido Comunista, es la lucha de clases, el conflicto. Nosotros no creemos en eso, creemos que el conflicto es una patología que hay que evitar. Y yo no estoy luchando contra Andrade, pese a que Andrade está luchando contra mí. Yo lo considero un adversario con el que compito, con el que espero construir un mejor Uruguay. Es una concepción filosófica ante la vida, ante la explicación de la historia. Es decir, decía Valle y Ordóñez, además, que no creía en esa lucha de clase, decía Valle y Ordóñez, porque no creían que alguien luchara para convertirse en lo que es el otro. Entonces, ese es el tema. Y a veces vos ves ese ceño fruncido, esa cosa de odio, esa cosa así, y vos tenés una tendencia a hacer lo mismo, y tenés que resistirla y decir, no es el camino. Andrade, te vuelvo a tender la mano para construir el Uruguay. ¿Será que rinde más para la tribuna este tipo de mensajes que tengan que ver con el análisis específico de propuestas y sobre todo ahora en el balotaje? Porque después todo el mundo habla de esto, habla de este tipo de cosas. La política de alguna manera se viene convirtiendo en esto, en un juego de truco, donde yo truco, retruco. Me haces acordar a Borges. Hay un cuento de Borges muy bueno de dos rusos que se cruzan en una estepa y uno le pregunta al otro ¿dónde vas? Y el otro le dice a Nizhny Vostok. Y el primero le dice, mientes, me dice que vas a Nizhny Vostok para que piense que vas a Moscú cuando creo que vas a Nizhny Vostok. ¿Viste? Y entonces no creo en esos juegos para la tribuna, porque te dejan dolores siempre, ¿viste? Te complican más las cosas. Yo prefiero decir lo que pienso, en el acierto y en el error, porque eso aparte te hace ser mejor, sentir mejor y sobre todo no equivocarte, porque si decís siempre lo que pensás, no te vas a contradecir, ¿viste? Entonces, si no tenés que acordarte cómo mentiste, no lo hagas. Senador, hay un tema en el que todos los partidos están de acuerdo y es el de mejorar la seguridad de nuestro país. Sí. ¿Usted se va a poner a la orden para, en un eventual gobierno de la coalición republicana, formar parte del Ministerio del Interior? Mira, en primer lugar, de nuevo, porque parece que algunos no lo entienden, yo no quiero ser ministro, no estoy pidiendo cargos.
Yo creo que mi trabajo es donde me puso el pueblo el domingo pasado, porque se va a necesitar en el Parlamento, muy especialmente, dado que nadie tiene mayoría, un trabajo ahí, en el caso mío, de alguien que estuvo 10 años y más o menos tiene la experiencia. Y si le llegara tampoco. No, yo no lo pienso. Tengo la suerte de haber sido ministro también, entonces entiendo cómo funciona el Poder Ejecutivo, tengo 10 años en el Parlamento, va a ser el lugar más sensible del próximo gobierno, creo que mi aporte está ahí. Lo que sí digo es que el Partido Colorado tiene un gran equipo en materia de seguridad, tiene grandes nombres, creo que los mejores, lo digo sin falsa humildad, y creo que tenemos que tener mayor incidencia que la que hemos tenido en los últimos 5 años. No significa pedir un ministerio ni pedir un cargo, decir, che, mirá lo que es esto, tengo a Jorge Barrera, que es un crack, tengo a Sanjurjo, tengo a Pereira Roldán, a Duré, a Nogueira, a Fossati, a Subía. Otro Nogueira. ¿Qué? Otro Nogueira. Sósimo Nogueira. Sósimo Nogueira es un comisario especial retirado muy bueno, trabaja con nosotros. Viste que vos tenés el tema de la policía que tenés que trabajar con oficiales retirados porque no pueden hacer política. Exacto. Entonces tenemos un equipo muy bueno. ¿Qué estamos diciendo? Che, este es el mejor equipo, vamos a usarlo. Lo mismo le diría a Bielsa si tengo un jugador en el Montevideo City Torque, che, mirá que tengo a Lucas Pino, que juega de 10 y la rompe, llévalo a la selección mayor que le vamos a ganar a Colombia. ¿Y cómo van a ser las negociaciones en el Parlamento, teniendo en cuenta que la Cámara Alta va a tener solo 3 partidos, la Cámara Baja va a tener más partidos y la incorporación de Salles al Parlamento, y teniendo en cuenta también que creo que su sector llegó a los 11 o a los 12 diputados? Nosotros creo que estamos hoy en 11 o 12 y tenemos la posibilidad de 13 de 17. La verdad que hicieron un trabajo formidable en el terreno. En 1977, Adolfo Suárez asumió el gobierno español y tenía solo el 35%. Todo el mundo de votos, todo el mundo le auguraba que duraba un ratito. Y él y su ministro de Economía hicieron el Pacto de la Moncloa, donde juntaron ese Pacto de la Moncloa a todos los partidos, a los gremios empresariales, a de trabajadores, y sentaron las bases de la España moderna, democrática, que salía de 40 años de franquismo, y lo sentaron y lo sacaron adelante. Eso te implica tener que hacer un pacto superador de tu propio partido o coalición, y es lo que se viene. Es decir, lo que hay que hacer es eso. Falleció Adolfo Suárez, está enterrado en Ávila. Yo estuve ahí, en la tumba, en la lápida, dice, fue posible la concordia. Mirá qué lindo concepto. Y yo creo que ojalá en el Uruguay, terminados los próximos 5 años, podamos decir, fue posible la concordia para enfrentar los problemas que hoy tiene el Uruguay. Porque si no es posible la concordia, estamos terminados. Porque Senador, no hay mayorías. Esa es la verdad. Tengo que ir cerrando la nota, pero para finalizar, una consulta por un hecho puntual que pasó en las últimas horas. Nos enteramos del suicidio de una joven de casi 30 años, luego de tocar 500.000 puertas. Fue violada muy jovencita, 15 años, y era prescripción de su delito, ¿no? De la violación, una prescripción. Hay que cambiar la legislación. Usted es abogado, ahora va a estar en el Senado. La joven tocó todas las puertas y lo que le dijeron, el delito prescribió. ¿No debería ser imprescribible los delitos sexuales? Mira, vos ahí tenés 2 tensiones, ¿no? Siempre. Lo primero que tenés que es pensar en la vida de la joven, de la mujer, ¿no? Y su propia vida y ser protegida. Hubo un cambio en la legislación muy bueno, que creo que es muy bueno, que dice, más allá de yo pronunciarme sobre el tema de fondo, automáticamente el posible agresor, etcétera, queda separado, ¿viste? Creo que falta en eso el acompañamiento, más que nada porque puede ser que queda fuera el posible agresor, ¿no? Pero a veces la realidad social es que tienen que volver a convivir porque no tienen dónde ir. Y del otro lado tenés la tensión con el derecho a la legítima defensa, ¿no? Es decir, nadie es culpable porque a veces eso se puede usar mal. Entonces, yo creo que el sistema actual, que implica medidas asegurativas
sin pronunciamiento del fondo no está mal. Después, sobre el tema de la prescripción, obviamente que siempre se puede discutir. Nosotros estamos proponiendo en nuestras propuestas de corrupción, contra la corrupción, de que el delito de corrupción no prescriba o que el delito de corrupción empiece a correr después que el posible acto corrupto, el que estaba en el cargo, lo deje. Pero en estos casos, ¿Delitos sexuales? en delitos Claro, sexuales. lo que pasa es que, ¿por qué existe no me quiero poner a la clase de Derecho, No, vos debes estar aburrida la clase de Derecho, pero ¿por qué existe la prescripción? Porque es muy difícil hoy reconstruir algo que sucedió hace 40 años, ¿no? Porque obviamente que las pruebas, etcétera, es así. Pero existe la prescripción de las deudas, ponele, ¿no? Y está bien, después de 20 años no te pueden reclamar una deuda. ¿Y por qué? Porque vos ni guardaste los papeles para ver si lo pagaste. Hay una cantidad de cosas que es así. En este caso, amerita sí revisar siempre las normas de prescripción, pero yo creo que va mucho más allá del tema de la prescripción. Lo que tiene que ir es por el lado, y ahora me meto en tu cancha, claro, de la atención de la salud mental y el acompañamiento. A mí me parece que el sistema falló mucho más ahí. En muchos lados falló. Claro, pero falló mucho más ahí que en el tema de la prescripción. Es la primera vez que escucho que la prescripción en estos casos no debiera operar. De repente lo analizás. ¿Hubiera servido que eso? No sé. Lo que sí hubiera servido es... Pobrecita ya. Claro, lo que hubiera servido es la atención a ese llamado de un problema de salud mental que estaba teniendo. Hay una, ahora, y ahora ya hay una investigación, claro, pero el después. Pero es eso. ¿Sabes capaz que aunque no hubiera prescripto, igual capaz que se hubiera suicidado, bien. porque hay toda una... Pero de repente no prescribió, claro. y de repente igual sigue con esa afectación y ha tomado esa decisión. Claro. Es decir, nunca es una sola causa. Atender esa parte, yo creo que donde estamos fallando es en eso. Andrés Ojeda, en su campaña, insistió mucho en la salud mental y en crear 25 centros. De repente, si esos 25 centros estuvieran creados, ella podría haber ido a alguno de esos centros y la hubieran ayudado. O de repente lo que pasó el otro día con el ómnibus. Yo creo que el que iba manejando el ómnibus es inexplicable lo que sucedió. Es inexplicable. Entonces, y nos pasa a todos, ¿eh? Y de repente nos pasa hasta los que agarramos el Twitter para descargarnos sin darnos cuenta que es un problema que tenemos en nuestra mental. Se nota que estoy casado con una psicóloga, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Lo vemos muy tranquilo. Le mando un saludo, que está seguro mirando. Senador, gracias por la visita, un placer recibirlo. Que pase muy bien. Gracias a ti.